En las últimas décadas se han producido importantes cambios en el terreno de la movilidad internacional de la población con respecto a procesos migratorios anteriores. Por este motivo, los profesores del equipo docente de Geografía General 2, Geografía Humana, nos proponen analizar esta movilidad en el contexto de la globalización. Pilar Borderías nos explica, en primer lugar, el debate que existe sobre esta realidad social. La relevancia del efecto globalización en los cambios migratorios mantiene un importante debate entre quienes consideran que es decisivo y de consecuencias abrumadoras y entre aquellos que, de una forma más comedida, hablan de que solo acelera un proceso continuado en el tiempo. Incluso hay quienes cuestionan su influencia, aunque sugieren que efectivamente las migraciones internacionales de las últimas décadas transcurren por lo que consideran una etapa particular que la distingue de otras anteriores. En cualquier caso, se afirma que, en mayor o menor grado, la globalización ha repercutido sobre las migraciones y que, a pesar de la existencia de migraciones masivas anteriores, la migración actual adquiere un diferente protagonismo tanto cualitativa como cuantitativamente. La migración humana es un fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad, pero sus manifestaciones y efectos han cambiado a lo largo del tiempo. Y aunque los patrones de migración internacional se relacionan con procesos sociales, económicos y geopolíticos gestados a lo largo de centenares de años, los avances recientes en la conectividad transnacional están haciendo posible una mayor diversidad en los procesos migratorios. Según la definición clásica de la Comisión Europea, con la globalización se establece un proceso en el que los mercados y la producción de diferentes países son cada vez más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología. Por ello, y aunque no se trata de un fenómeno nuevo en la actualidad, las migraciones se consideran fenómenos sociales que ocurren conjuntamente con la internacionalización del capital. Bien, pues una vez establecidas estas mínimas bases de referencia y de articulación entre los fenómenos de globalización y de migración, nos preguntamos sobre qué diferencias hay entre las migraciones pasadas y las migraciones en un escenario global, si ha cambiado el perfil de las personas que migran y cuáles son los destinos principales de esas personas. Julio Fernández, profesor de Geografía en la UNED. Las migraciones han variado considerablemente a lo largo de la historia, tanto en sus características como en su distribución espacial. De modo que lo que antes eran lugares de fuerte inmigración, principalmente en América, hoy día lo son de migración, por poner un ejemplo. También hubo migraciones muy importantes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que incluían movimientos transoceánicos o transcontinentales con tasas de migración europeas que alcanzaron picos de hasta un 16 por mil en varios momentos. Pero los patrones contemporáneos de migración son más cuantiosos y extensivos geográficamente que entonces. También las diferencias están en el quién, en el dónde y en el por qué. Si, por ejemplo, comparamos esas migraciones de los siglos XIX y XX con las actuales, el que lo conformaban hombres jóvenes, solos y con baja cualificación profesional, en cambio ahora ya no migran solo los hombres, solos y de baja cualificación profesional, sino que también migran hombres y mujeres y muy cualificados en muchos de los casos. Respecto al dónde, pues a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX migraban mayoritariamente europeos hacia el Nuevo Mundo o las colonias. En cambio, en la actualidad ya no solo emigran los europeos, sino que se han trenzado lazos migratorios entre cualquier punto del mundo con varios países. Y finalmente, respecto al porqué, en aquella época se trataba de migración económica en la mayoría de los casos, pero los motivos actuales no son solo económicos y tienen características y causas que antes no se daban, como por ejemplo la migración del sol o las debidas al cambio climático. En definitiva, pues las migraciones han variado con el paso del tiempo y el cambio más visible se encuentra en el paso de unas migraciones intensivas a migraciones extensivas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo la intensidad con la que se producen las migraciones, sino que los puntos de partida y llegada se han multiplicado exponencialmente y su complejidad es considerablemente mayor. Si consultamos diversas estadísticas, vemos que se ofrecen valores diferentes entre ellas. Diego Sánchez, profesor del Departamento de Geografía de la UNED, nos explica brevemente el origen de las diferencias entre las fuentes estadísticas y la magnitud del fenómeno migratorio en este escenario de globalización. Efectivamente, se observan diferencias significativas entre las fuentes estadísticas consultadas, ya que las cifras de migración están basadas en estimaciones. La complejidad de estas estimaciones se debe al efecto importante de las migraciones irregulares y de aquellas disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole.
cuyos datos son difíciles de obtener, especialmente en países subdesarrollados. No obstante, un hecho relevante: a nivel global, el fenómeno migratorio casi se ha triplicado entre los años 1990 y 2019, al pasar de 95 a 280 millones de migrantes. También es reseñable que la desigualdad económica y el móvil económico, sobre todo una búsqueda de empleo y de mejores oportunidades, sean los principales motivos de las migraciones en todo el mundo. A su vez, la mayor parte de las migraciones se producen hacia países desarrollados y principalmente entornos urbanos. Este fenómeno tiene importantes repercusiones sociales, económicas, políticas y demográficas tanto en países de origen como de destino, y suele ser un motivo de conflicto entre gobiernos de distintos países, como es el hecho de Estados Unidos y México, Grecia y Turquía, o recientemente España y Marruecos. El volumen de migración internacional ha aumentado mucho y la información disponible actualmente sobre el impacto de la globalización demuestra un posible agravamiento de las presiones migratorias en numerosas regiones del mundo. Los procesos de integración en la economía mundial se han intensificado y, aunque la situación difiere de un país a otro, la globalización ha generado una crisis de inseguridad económica a escala mundial y la generalización de las migraciones a escala global. Carmen Muguruza, profesora de Geografía Humana en la UNED. La globalización económica ha supuesto un nuevo orden internacional que implica la movilidad y flexibilidad de todos los factores productivos, incluida la mano de obra. Los principales analistas de la globalización llegaron a la conclusión que hay 4 factores principales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la globalización de la economía y su repercusión en la movilidad. En primer lugar, la acción social a distancia. La acción de unos agentes sociales puede tener efecto para otros agentes sociales que se encuentren alejados. La rotura de las barreras tiempo-espacio. Las nuevas tecnologías de la comunicación modifican y reducen los límites espacio-temporales. La aceleración de la interdependencia, el incremento y la intensificación de los vínculos entre unas y otras sociedades, el encogimiento del mundo, la creciente interconexión y el debilitamiento de las barreras crea la sensación de que el mundo es más pequeño. En el primer informe sobre migraciones ya se señalaba que los efectos de la globalización habían influido en los patrones de migración y que la economía, cada vez más global, había conducido a una afluencia sin precedentes de recién llegados en muchos países. Y en el informe del año 2000 se habla de un fenómeno milenario, destacando que la migración se estaba acelerando como parte de las transformaciones más amplias de la globalización de los procesos económicos y comerciales, que estaban haciendo posible un mayor movimiento de la fuerza laboral, así como de los bienes y capitales. La misma Organización Internacional para las Migraciones considera que, aunque la globalización económica no es un fenómeno nuevo, actualmente adquiere un nuevo significado. Por ejemplo, la globalización ha incentivado la información constante por parte de los medios de comunicación, la mejoría y el abaratamiento de los medios de transporte, el funcionamiento de organizaciones sin ánimo de lucro que a menudo financiadas con fondos públicos ofrecen ayuda y asesoramiento a los inmigrantes, reduciendo el riesgo y la incertidumbre migratoria. Las leyes vigentes en muchos países desarrollados que permiten el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, incluso, desgraciadamente, el funcionamiento cada vez más dinámico de las mafias de traficantes de inmigrantes ilegales. Los procesos migratorios son, pues, una parte inevitable del fenómeno de la globalización. Pero, ¿podríamos establecer una tipología basada en las características diferenciadoras de la migración en los últimos 30 años? Julio Fernández Portela opina que sí. La crisis de los años 70 del pasado siglo dio pie al cambio de paradigma, del industrial al informacional, y en muchos sentidos fue el punto de inicio de la globalización económica. Visto desde una escala global, la migración de todos los tipos se incrementó rápidamente y ello ha dado lugar al establecimiento de tipologías en función de las distintas características. En concreto, Casles y Miller establecieron una tipología en la que consideran que las principales tendencias que caracterizan a las migraciones de este periodo de globalización del sistema mundial son la globalización, la diversificación, la aceleración, la feminización y la politización.
Respecto a la globalización, en el sentido de que la mayoría de los países del planeta participan en ella y de que las gentes van desde cualquier parte a cualquier otra, produciéndose una creciente complejidad de los procesos migratorios. Esto se verifica si tenemos en cuenta que de los 209 estados existentes en el mundo, cerca de la mitad participan en forma notable en este proceso. ¿Cómo lo hacen? Pues 43 de ellos como países de recepción, 32 como países de salida y 23 como países de recepción y salida. Por lo que cada vez son menos las zonas del mundo que quedan al margen de las corrientes migratorias transnacionales. Por otro lado, la diversificación es evidente, pues los flujos actuales se alejan crecientemente de un modelo único y su mayor diversificación se puede interpretar como evidencia de la globalización de la migración. También la diversificación de los tipos de migrantes. Hay refugiados de guerra, refugiados económicos, mano de obra barata, trabajadores altamente cualificados, estudiantes, directivos y empresarios. También coexisten flujos de asentamiento con movimientos temporales y migraciones circulares con idas y vueltas sucesivas. Grupos con estabilidad jurídica, con contratos y permisos de corto plazo e irregulares. Colectivos que migran libremente junto a otros que están sujetos a redes de tráfico de personas entre un largo conjunto de situaciones que pueden darse. Por otro lado, la aceleración, debido a la multiplicación durante las últimas décadas del volumen de migrantes, que no ha cesado de crecer en casi todas las regiones durante los últimos 20 años, aunque con diferentes intensidades, tiene un papel también importante. Un elemento significativo es la feminización, ya que es clave en la nueva situación mundial. Aunque a lo largo de la historia las mujeres han estado presentes en los movimientos migratorios, en la actualidad tienen un papel destacado en muchos de los procesos migratorios recientes, tanto los de carácter laboral como los de refugiados, y se les encuentra en todas las regiones y en todos los tipos de flujos. Además, cada vez son más las que migran solas, sea de forma independiente o poniendo en marcha la cadena migratoria a la que posteriormente se incorporan los hombres. Y finalmente hay que tener en cuenta la creciente politización. La política doméstica, las relaciones bilaterales y regionales y las políticas de seguridad nacional de los estados del mundo se ven afectadas cada vez más por la migración internacional. Por ello, las políticas migratorias hacen necesaria una gobernanza global y la cooperación entre países de recepción, de tránsito y de emisión. Los cambios no solo afectan a las formas y las condiciones de los desplazamientos y a su expansión geográfica, sino también a las zonas de origen y destino de las migraciones, pues una cantidad cada vez mayor de países se halla involucrada tanto en el envío como en la recepción de migrantes. Pilar Borderías, profesora del Departamento de Geografía de la UNED, nos lo explica con más detalle. Desde un punto de vista meramente geográfico, llama la atención la nueva configuración espacial de los flujos migratorios a escala planetaria, puesto que antiguos países emisores son actualmente países de inmigración, como es el caso, por ejemplo, de Europa Occidental, que en siglos pasados fue un espacio emisor de inmigrantes hacia el resto del mundo y ahora es uno de los mayores receptores de inmigrantes. Las principales fuentes de la migración internacional están en estos momentos en Asia, América Latina y África. Algunos grandes países de origen, como China, India o Vietnam, muestran una clara tendencia a aumentar su participación, mientras que en otros se intensifica la doble condición de países receptores y emisores, como ocurre, por ejemplo, en países tan diversos como Argentina, Malasia, Tailandia, Marruecos, Turquía o varios de Europa. Es de destacar que se ha incrementado el número de países implicados en el movimiento migratorio internacional. De hecho, el número de países que nutren los flujos migratorios internacionales supera ya el centenar. Vemos también cómo, frente a unos flujos muy homogéneos en las migraciones de los siglos XIX y XX, en la actualidad los flujos son mucho más dinámicos y heterogéneos. Por ejemplo, llama la atención el caso de Italia, con representación de más de 50 nacionalidades, o el caso de España, con más de 20 nacionalidades. También se han multiplicado las rutas migratorias, lo que podría indicar que las migraciones están mundializadas tanto en sus orígenes como en sus destinos. Pero deberíamos preguntarnos cuáles son las causas de la emigración en la globalización, qué flujos emisores se crean. Diego Sánchez piensa que las causas son muy variadas. Las causas de la inmigración son muy diversas y se explican por factores socioeconómicos, culturales, políticos y climáticos. Las causas económicas, por ejemplo, se explican por trabajo o supervivencia y el deseo de mejorar el estatus social y de calidad de vida. Por ejemplo, en los países en desarrollo, como México y Marruecos, las causas socioeconómicas se deben a los efectos de la desigualdad social, la dependencia económica de terceros países, la falta de inversiones,
la escasa competitividad, la economía informal y la alta precariedad laboral. A su vez, en los países desarrollados como España y Grecia, estas causas se asocian con la escasa competitividad, alta dependencia de sectores económicos inestables como turismo y construcción, fuerte desajuste entre formación y mercado laboral, altas tasas de desempleo, sobre todo juvenil, y periódicas crisis económicas como la reciente crisis del ladrillo del 2008. Entre las causas sociales de diversa índole, como la reagrupación familiar, hijos menores, personas dependientes, personas mayores, también explican la movilidad entre personas de México hacia Estados Unidos o de Marruecos hacia España. También en el motivo de los estudios explica la movilidad entre estudiantes de distintos países, sobre todo en países desarrollados como España, donde el 8,3% de los estudiantes universitarios son extranjeros. Generalmente, factores como la proximidad geográfica, el idioma, la cultura, la economía y las relaciones bilaterales, como por ejemplo el programa Erasmus, favorecen dicha movilidad estudiantil. Entre las causas políticas se asocian a periodos de crisis e inestabilidad de los gobiernos, persecuciones políticas y alta inseguridad en los países de origen. Por ejemplo, desde 2013, la crisis política, económica y social en Venezuela ha provocado la inmigración de 5,6 millones de personas, sobre todo a Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador y España. Otra de las razones por las que se produce la inmigración internacional son las causas culturales, que se vinculan a periodos de crisis humanitaria donde las minorías, por razón étnica, cultural y o religiosa, sufren desprotección, persecución y violencia por el grupo dominante en el país de origen. Por ejemplo, en Myanmar, antigua Birmania, el gobierno ha considerado extranjeros invasores a los rohingyas, una minoría étnica musulmana. Debido a la limpieza étnica sufrida, esta minoría ha propiciado un éxodo masivo hacia Bangladesh, donde casi 1 millón de rohingyas se han instalado en 34 campos de refugiados. Entre las causas bélicas que podemos explicar y que son el origen de los millones de refugiados por conflictos armados en todo el mundo, aquí podemos explicar o poner como ejemplo el caso de Siria. La guerra de Siria, originada en el 2011, ha provocado 6,7 millones de desplazados internos. Se calcula que el 80% vive en pobreza y que 6,6 millones de refugiados viven en todo el mundo, sobre todo en países próximos como Turquía, Líbano y Jordania, así como Grecia e Italia. Por último, las crisis climáticas suelen ser el origen de las migraciones internacionales. Así, las sequías e inundaciones extremas explican el creciente número de desplazados ambientales. Así, las sequías o la desertización provocan la destrucción de las cosechas y la hambruna, lo que obliga a millones de personas a abandonar sus hogares, como ha ocurrido y ocurre en Somalia, Yemen y Sudán del Sur. También Tuvalu y Kiribati, pequeños países insulares, se encuentran amenazados a desaparecer por las inundaciones y el aumento del nivel del mar derivado del calentamiento global. Además, se estima que en el año 2050 más de 140 millones de personas tendrán que emigrar a causa de los efectos del cambio climático. Ya vemos que los motivos que dan lugar a la emigración son muy variados, pero ¿cuáles son las regiones receptoras más importantes? Lógicamente, serán los países más ricos y estables los que atraigan a más emigrantes. Carmen Muguruza nos lo explica. Entre las principales regiones receptoras destacan el primer mundo, Norteamérica, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Los países ricos en petróleos como Nigeria, el Golfo Pérsico y Sudáfrica. Y también los que en su día fueron los tigres asiáticos, nombre que se refiere a las nuevas economías industriales localizadas en Asia, en países como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que entre 1998 y 2016 mantuvieron altas tasas de crecimiento e industrialización. Según el Informe Mundial de las Migraciones en el Mundo, con el tiempo los migrantes han tendido a concentrarse en algunas regiones como Asia, mucho más que en otras como África, América Latina o el Caribe, y es probable que esta tendencia continúe.
Asimismo, las estadísticas revelan que los trabajadores migrantes siguen gravitando hacia las regiones que ofrecen más oportunidades a medida que las economías crecen y los mercados laborales evolucionan, y que algunas poblaciones de trabajadores migrantes presentan una gran disparidad de género. Las modificaciones en los patrones migratorios también han generado cambios de la gobernanza de la migración en los países receptores. Pilar Borderías nos cuenta cómo repercuten en la migración estas políticas. Podemos encontrar diversas tendencias políticas sobre migración. Por ejemplo, la información procedente de la base de datos de la OCDE sobre análisis de políticas y leyes de migración internacional revela una tendencia hacia una regulación más compleja y a menudo más estricta desde la década de los años 1990, sobre todo en lo que respecta a los migrantes en situación irregular. Y si observamos los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, orientados a reducir la desigualdad en y entre los países, más de la mitad de los gobiernos informan que tienen una amplia gama de políticas para facilitar la migración y la movilidad de personas de una manera ordenada, segura, regular y responsable, y que se fomenta la cooperación entre los países mediante un mecanismo de coordinación interministerial sobre la migración y de acuerdos bilaterales sobre migración con otros países. Por otro lado, los países desarrollados ya se han dado cuenta de que el fenómeno migratorio toma cada vez mayor fuerza y consideran que es muy difícil controlarlo a través de medidas restrictivas, por lo que la mejor solución es combatir la pobreza y el subdesarrollo en los lugares donde se origina la migración. Sin embargo, hasta ahora resulta muy difícil apreciar las medidas que estos países están aplicando con la finalidad de impulsar el desarrollo en los países menos favorecidos. De todo lo dicho a lo largo de estos minutos, se deduce que en este momento de globalización económica, los movimientos migratorios han adquirido nuevas formas y dimensiones sobre las que se producen diversos debates sobre su naturaleza y alcance. Agradecemos a los profesores de Geografía Humana de la UNED, Pilar Borderías, Carmen Muguruza, Julio Fernández y Diego Sánchez, toda la información que nos han proporcionado al respecto.